tabique interventricular. ¿Qué vemos aquí? Una zona de infarto, ¿sí lo ven? Esto que está señalado con el rojo blanco es una zona de infarto que está involucrando la pared del ventrículo izquierdo y miren que afecta inclusive el tabique interventricular. Es decir, esa pregunta que yo le hice allá, ¿verdad? Con respecto al tiempo de evolución también lo puedo preguntar acá, ¿sí? También puedo preguntarlo acá porque esto también es una zona de infarto en donde el tiempo de evolución iría de 8 a 24 horas. Puedo preguntar microscópicamente esa zona señalada con el rombo blanco, ¿qué se vería? ¿O qué observaríamos? ¿Qué tipo de necrosis? ¿Cuál es el tipo de necrosis que desarrolla el corazón? Necrosis coagulativa. Acuérdense que se da secundaria a evento isquémico, ¿verdad? Entonces, esa también podría ser una pregunta, o podría ser todas las preguntas que hice en la diapositiva anterior, porque esto básicamente es lo mismo, es el infarto, pero en una vista transversal, ¿no? Para demostrar cómo está afectando no solamente la pared del ventrículo, sino el tabique interventricular. Bien. Ok, bueno, esta imagen nos está mostrando lo que sería la complicación menos frecuente posinfarto. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de complicaciones hay varias complicaciones, inclusive desde la muerte súbita, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo preguntarle aquí? Esta complicación sería la rotura de la pared cardíaca, donde se ve, miren que esta es la pared ventricular, que inclusive está algo adelgazada, y miren cómo la flecha atraviesa la pared y se introduce dentro de la cavidad. ¿Qué significado me está dando? El significado es que esta sería la complicación de la rotura de la pared cardíaca. ¿Qué les puedo preguntar con respecto a esa imagen? Les puedo preguntar, mencione 2 o 3 complicaciones, incluyendo la observada, de un paciente que esté en fase posinfarto, por supuesto, porque estamos hablando de una complicación. Entonces podrían mencionar esa rotura de la pared cardíaca, pero también podrían mencionar la más frecuente que es cuál, la arritmia, seguida de la ICI, que es la insuficiencia cardíaca izquierda, del edema del pulmón, ¿verdad? Entonces, nos serviría para preguntar las complicaciones más frecuentes y esta que sería la menos frecuente. ¿Hay preguntas hasta acá? A ver. ¿Por qué se desmatiza el pulmón después de infarto? ¿Por qué qué? ¿Por qué se desmatiza el pulmón después de infarto? ¿Por qué hay edema del pulmón? Mira, eso depende dentro del contexto del mismo paciente. Si es un paciente que esté manejando grado de insuficiencia cardíaca, por ende, recuerda que el corazón no va a ser capaz de bombear la cantidad de sangre que debe llegar, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo, y eso va a ir como con el retroceso de sangre. De aurícula pasará a los pulmonares y ahí llegará al pulmón. De hecho, hoy en la tarde voy a hablar del edema del pulmón, y el edema del pulmón tiene un origen como trastorno hemodinámico. Y una de las causas que te puede llevar al edema del pulmón es el aumento de la presión hidrostática. Recuerda que eso lo vamos a medir tanto en el vaso sanguíneo como las presiones que están por fuera del vaso sanguíneo. Y esto nos va a llevar, cuando hay una diferencia de presiones, no solamente de la hidrostática, sino de la mucótica, que es la presión de las proteínas, va a llevar a que parte del contenido que está dentro del vaso pase fuera del vaso y se produzca el edema del pulmón. Pero vuelvo y te digo, también depende del contexto dentro del cual esté el paciente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. Miren esto, si están viendo bien la imagen, es de buen tamaño. Es que traté de buscar por acá la luz aquí, aquí, ¿verdad? Sí. Miren, ¿sí? Se ve mejor, ¿no? ¿Quieren que les muestre las anteriores así? ¿No? ¿La vieron bien? Bueno, entonces miren, esto es un corazón. ¿Se acuerdan que al principio les mostré una válvula normal, verdad? Miren lo que tiene aquí estas válvulas, vegetaciones. ¿Se acuerdan del tema de endocarditis bacteriana, verdad? Entonces, aquí podemos hacer un sinnúmero de preguntas. Voy a hacerles algunas preguntas. Dentro de la endocarditis bacteriana vamos a encontrar que tenemos la aguda y la subaguda. Yo les podría preguntar si lo observado en la imagen pertenece a una endocarditis bacteriana aguda o a un proceso agudo del proceso infeccioso bacteriano, describan cómo sería la característica macroscópica de la lesión. ¿Cuál es la respuesta? Vegetaciones. Recuerden que estas son vegetaciones grandes,
friables, que se perforan y embolizan. ¿Sí queda claro? Ahora, también les puedo preguntar si lo observado es un proceso bacteriano agudo del endocardio, ¿sí? ¿Cuál sería el agente causal más frecuente? El estafilococo aureus. Muy bien. ¿Cuál sería el método que utilizaría para poder aislar ese microorganismo? ¿Cómo hacen ustedes para aislar un microorganismo que esté circulante y que esté causando en este caso una endocarditis? A través del estudio. Eso lo digo. No. Con el eco, jóvenes. A ver, vamos a pensar. Jóvenes, ustedes con el eco van a poder ver el estafilococo. ¿Eso qué es? ¿Ah? Es decir, con el ecocardiograma que van a hacer ustedes ver la vegetación, pero para ustedes poder ver y reconocer que realmente el que le está causando el estafilo es un hemocultivo, como dice la compañera, acompañado de antibiograma. Por favor, piensen porque, es decir, esto no solamente se trata de tener el conocimiento del tema, sino también de ponerlo en lógica, ¿sí? El ecocardiograma es un estudio imagenológico, ¿sí o no? Que me permite ver, pero el estafilo no lo vas a poder ver con el eco. ¿Sí queda claro? Hemocultivo y que viene con antibiograma y me va a dar la sensibilidad de ese microorganismo a ese estafilo, ¿verdad? También puedo preguntarles aquí si lo observado pertenece a un proceso bacteriano agudo, ¿sí? ¿Cuál sería el antecedente de enfermedad cardíaca previa? ¿Sería positivo o negativo? Si el paciente tiene una endocarditis bacteriana aguda, ¿tiene antecedentes o no de enfermedad cardíaca previa? Eso es lo que le estoy preguntando. No. La aguda no tiene antecedentes de enfermedad cardíaca previa. La que sí tiene antecedentes de enfermedad cardíaca previa, y cuando usted le pregunta al paciente, le va a decir, sí, yo tengo una prótesis valvular en la subaguda. Yo les digo algo, tienen que estudiar la teoría para que puedan entender esto, si no, no lo van a entender. Porque esto es, miren, aquí hay otras vegetaciones, ¿verdad? Miren estas vegetaciones cómo están destruyendo la válvula. Y aquí que puedo preguntar, si lo observado pertenece a una endocarditis bacteriana, infecciosa, bacteriana, ¿verdad? ¿En qué lugar se ubican esas vegetaciones? En la cara superior y borde de cierre. Recuerden que si fuera abacteriana, ¿dónde se ubicaría? En la cara inferior, como la del lupus, ¿sí? Y vuelvo les digo, aquí les puedo preguntar, puedo decir, esto es la representación de una endocarditis bacteriana subaguda. Menciona de los agentes causales. ¿Cuáles son los agentes causales en el caso de la subaguda? Streptococcus viridans y epidermidis. Streptococcus viridans y epidermidis, ¿sí? También les puedo preguntar, dígame la clínica de esta patología. ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Por qué consulta el paciente? El paciente llega a la consulta ¿por qué motivo? Soplo más fiebre. Pero por supuesto no va a ir, es que tengo un soplo, no sabe que tiene el soplo. Pero él va a ir por fiebre, ¿verdad? Si no es febril prolongado, como 2 días, 3 días, 1 semana o 2 semanas por fiebre. Al auscultar, usted va a ocultar un soplo cardíaco. Soplo más fiebre es una endocarditis hasta que no se demuestre lo contrario. Bien. Bien, aquí que podemos preguntar, acá estamos todavía en endocarditis y miren, en esta imagen podemos preguntar 2 cosas. De este lado, mencione los componentes microscópicos de esta vegetación. A ver, ayúdenme que yo se los explique. ¿Cuáles son? Fibrina, lo rosado, ¿qué es esto morado? Colonias bacterianas y los puntitos negros, neutrófilos, ¿ya? Entonces los componentes de esta vegetación son fibrina, neutrófilos y colonias bacterianas. Me voy a la imagen del lado derecho viendo de frente. Este émbolo séptico, si proviene de una endocarditis bacteriana aguda, ¿hacia qué órgano se dirigirá? Dios. Si está en corazón, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el cerebro y hacia pulmones.
Y fíjense aquí cómo el émbolo tiene los componentes de la vegetación, colonias bacterianas, miren los neutrófilos acá arriba, ¿sí? Y tiene todo lo rosado dentro de la fibrina, ¿sí? Joven, ¿hay preguntas hasta acá? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, miren, ¿hacia dónde llegan esos émbolos sépticos? ¿Sí? Lo primero que puedo preguntarles aquí, lo observado en ambas imágenes, ¿de dónde proviene? ¿Qué me responderían? ¿De dónde proviene? Fíjense una cosa, ustedes, a ver, fíjense, yo no estoy notando algo, que cuando yo les llamo el sentido de la pregunta, se me pierde. Es decir, estoy preguntando lo mismo que pregunté antes, pero no me saben responder porque se lo estoy preguntando diferente. Primero les dije, ¿hacia dónde va el émbolo séptico si está en corazón? Me dijeron, hacia pulmones y hacia cerebro. Ahora les pregunto el cerebro, la imagen observada, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la respuesta? Corazón. De una endocarditis bacteriana aguda. Por eso les digo, hay que tratar de entender, porque si ustedes se lo estudian de memoria, jóvenes, no van a poder entender esto. Porque la memoria, es decir, cuando uno se aprende las cosas de memoria, eso se olvida a corto plazo. Se olvida, a corto y a largo plazo se olvida. Pero cuando tú entiendes y lo vuelves a ver y lo entendiste, pues lo vas a poder plasmar en una evaluación, lo vas a poder plasmar en una pregunta oral, qué sé yo, lo vas a entender para tu vida. Eso es lo que les quiero dar a entender, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí en la descripción? Esto sería lo que se denominaría un aneurisma micótico. Y fíjense ustedes que cuando yo les hablé de la patología vascular, yo les decía en patología vascular que los aneurismas micóticos, perdón, una estudiante, perdón, así que no puedo hablar ahora. Bien, entonces, aneurisma micótico. Lo que les decía, cuando yo les hablé de los aneurismas en la patología vascular, les decía que había varios pilares para clasificarlo, ¿verdad? Uno era cuando el aneurisma era verdadero y falso, el otro era, perdón, según la forma del aneurisma, yo les hablaba del aneurisma fusiforme y sacular, y luego les decía según la etiología del aneurisma. Entonces, ahí les hablaba del aterosclerótico, del sifilítico, del congénito y se mencionaba el micótico. Ojo, el micótico no es porque sea por origen poroso. De hecho, sabemos que este aneurisma micótico es por un agente infeccioso bacteriano, ¿verdad? Porque hay colonias bacterianas. ¿Qué es lo que ocurre? Es por la forma que toma la estructura dentro del cerebro. Esto es un fragmento, esta es parte de un hemisferio cerebral, este es el otro y esto es el cerebelo. Entonces la forma que toma, ¿verdad?, dentro del cerebro, lo cual mi crítica es que de pronto el texto debiera ubicar ese aneurisma micótico dentro de las formas y no dentro de la etiología. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí. Pero el texto, no sé por qué, no lo hace así. Bueno, digamos, no sé las razones por las cuales no lo hace. Pero miren, analicemos esto macroscópicamente. Hay pus, ¿sí ven? ¿Por qué habrá pus? ¿Qué me dice? Residuos de bacterias y... Exacto, pero lo que acabas de decir al final, neutrófilos. Recuerden que los neutrófilos en grandes cantidades, ellos al morir, recuerden que ellos tienen una vida media, ¿verdad? Cuando ellos mueren, van a producir pus, ¿sí? Y claro que hay neutrófilos en grandes cantidades, lo acabamos de ver en las diapositivas anteriores, ¿verdad?, haciendo parte de las vegetaciones. Entonces, por supuesto que tendremos pus, tendremos zonas de necrosis y hemorragia reciente. ¿Cómo se traduce esto microscópicamente? Así de este lado. Les puedo pedir descripción de esto que se las acabo de hacer. Y también les puedo pedir descripción de lo que está de este lado. Colonias bacterianas, ¿verdad? Algunas células inflamatorias que van mucho, hay algo de fibrina acá arriba,
Y este es el tejido cerebral, esta es la base del tejido cerebral que está acá abajo. ¿Sí, jóvenes? ¿Queda claro esta explicación? Bien. Bien, entonces, ya sabiendo, vamos a pasar a lo que son las miocardiopatías, ¿verdad? Recuerden que hay 3 tipos de miocardiopatía y está esta miocardiopatía, que es la miocardiopatía dilatada congestiva. ¿Qué puedo preguntar aquí? ¿Cuántas son las cavidades cardíacas afectadas por esta patología? ¿Qué responderían ustedes? 4 cavidades. Perfecto, las 4 cavidades cardíacas. Bien, mencione 4 causas de esta patología. Tóxicos como el alcohol y las drogas, causa viral, la periparto y la mutación de proteínas cardíacas. ¿Sí? Es lo que puede llevar a esta miocardiopatía dilatada congestiva. Bien. También les puedo decir, ya tengo la palabra, también les puedo decir en cuanto al pronóstico de esta entidad, ¿verdad? Si lo comparamos con el pronóstico de las otras 2 miocardiopatías, el pronóstico de esta es bueno o es malo. De los 3 tipos de miocardiopatía, esta es la única que tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? Recuerden que yo les dije que esta miocardiopatía tiene una sobrevida de vida de 2 a 5 años en fase terminal, imagínense. Mientras que las otras, como la hipertrófica, puede evolucionar a muerte súbita, imagínense. Si el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, en cualquier momento puede fallecer. ¿Qué querías preguntar? Creo que yo vi un caso de que las bebidas energizantes también causaban. ¿La qué, perdón? Las bebidas energizantes también causaban. Sí, claro, pueden hacerlo. Sí. No sé cuál es, no sé, es decir, lo que pasa es que tú sabes que esas bebidas tienen un montón de componentes que pueden llegar a producirte este tipo de alcoholes como tóxicos, ¿no? Pero no sé realmente cuál es la causa, pero sí sé que, pero no es que te vas a tomar una bebida energizante y te va a dar enseguida, es por el uso continuo y prolongado. Sí, el uso continuo y prolongado. ¿Jóvenes, queda claro esto? ¿Sí? Bueno. Entonces, saliendo de esto, vamos a el otro tipo de miocardiopatía, que es la miocardiopatía el otro tipo de miocardiopatía, que es la miocardiopatía hipertrófica con estenosis subaórtica. ¿Cuál es la cavidad cardíaca afectada aquí? Ventrículo izquierdo y tabique interventricular. Miren, hipertrofia del ventrículo izquierdo con trastorno a nivel del tabique. ¿Cuál es la forma que toma el tabique? Forma de plátano, porque tiene concavidad interna y externa. Muy bien. Puedo preguntar causas. Causa de la miocardiopatía hipertrófica con estenosis subaórtica. Por ejemplo, las personas que hacen ejercicio en exceso. No. Si es verdad que el paciente que de pronto es deportista de alto rendimiento puede terminar desarrollando una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero no es patológica como esta, sino fisiológica, entonces no sería un ejemplo. Las causas básicamente es la mutación de proteínas cardíacas, ¿sí? Todo lo que sean, ¿se acuerdan que yo les dije? No es necesario aprender los nombres, pero que sí tengan, que sepan que está dentro del contexto de las proteínas cardíacas, la mutación, como la beta-mucina, la troponina, la tropomioxina, etcétera, etcétera. Entonces, no aprenderse los nombres, pero sí saber que se debe a ese tipo de causa. Bien. ¿Cómo evoluciona o cómo es el pronóstico de este tipo de miocardiopatía? Se lo dije hace un rato. Malo, porque puede evolucionar hacia qué? Hacia muerte súbita. Muy bien. Yo me siento que el tabique interventricular está hipertrofiado. Hay una probabilidad de muerte súbita. Claro, porque igualmente, acuérdate que, bueno, ya esta no entra hasta la diapositiva anterior. Lo que les quiero decir hasta esta. Que recordemos también que aquí, y esto también puede ser una pregunta, ¿cuál sería la fase que se vería afectada? ¿La fase de sístole o la fase de diástole? ¿Y por qué? Diástole de llenado ventricular. ¿Por qué se afectaría? Por la destrucción de la calidad
No te escucho bien. Por la destrucción de la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Acuérdate que este tipo de miocardopatía se va a asociar a una estenosis subaórtica, es decir, que la salida de sangre va a hacerse de forma forzada durante la sístole, ¿verdad? No va a poder salir bien. Entonces siempre va a quedar un remanente dentro del ventrículo. Y eso, cuando venga el nuevo llenado ventricular, por supuesto que ya va a encontrar un remanente de sangre anterior. Entonces se verá afectada ese llenado por encontrar el remanente de sangre anterior y por la misma estenosis subaórtica. ¿Sí? Bueno, jóvenes, esto era lo que les iba a explicar hoy en la tarde de la parte de cardíaco. ¿Sí? Perdónenme, la verdad es que estoy